Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana, recta final del programa, y en el sumario ya les avanzábamos que íbamos a hablar de las retiradas deportivas profesionales, porque muchas veces hablamos de todos estos deportistas, pero quizá no se han preguntado nunca qué ocurre después, una vez que se apagan los focos, una vez que dejan de pedir autógrafos, de pedirles fotografías y de entrenar. Pues después viene una etapa que en ocasiones, si no se sabe llevar bien, tiene muchísimas consecuencias negativas para la propia persona. De esto vamos a hablar con el psicólogo deportivo, que ya es muy conocido por todos ustedes, porque es un habitual de Cantabria por la mañana. Joaquín Díaz, muy buenos días. Hola, muy buenos Bienvenido una vez más a Cantabria por la mañana, con un tema, bueno, la verdad es que siempre abordamos temas deportivos psicológicamente muy interesantes, y este de la retirada deportiva yo creo que lo es también, porque efectivamente hablamos de futbolistas, nadadores, gimnastas, etc., etc., en sus carreras profesionales, pero una vez que se apagan los focos, como tú me decías el otro día, viene una nueva vida, una nueva etapa que es complicada también, ¿no? ¿Qué supone esto para el deportista? Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme, Lucía, y Encantada. por divulgar una ciencia aplicada tan interesante y tan importante para el deporte como es la psicología del deporte. Por lo tanto, muchas gracias por hacerlo. Y efectivamente, lo que comentas, la retirada deportiva es uno de los ámbitos de actuación que últimamente están haciendo compañeros. Yo no trabajo mucho en la retirada deportiva, pero sí hay muchos compañeros que están trabajando en ello, y también se están haciendo muchos trabajos de investigación sobre lo que supone la retirada deportiva. Como todo en la psicología, pues depende mucho de las personas y de los individuos, de los deportes, y la actuación, la intervención es distinta para cada deporte. En general, cuando se habla de retirada deportiva, se habla de deportistas que han sido profesionales en cuanto a la dedicación, en cuanto al tiempo, en cuanto a las horas que han dedicado al deporte. De alto rendimiento, podríamos decir, pues ¿no? de alto rendimiento. Y igual tampoco de alto rendimiento, sino deportistas que han estado en unos niveles medios, pero que los mejores años de su vida los han dedicado al deporte. Y tiene una característica, la retirada deportiva, que no tienen otras profesiones, otras actividades, que es que son periodos muy cortos. Es decir, un deportista con 30 y tantos años finaliza su... Se está jubilando, como que... Se está jubilando. Y como tú decías muy bien, pues durante mucho tiempo han acaparado la atención de muchas personas, han sido el centro de muchas situaciones, todas estas actividades les han hecho un ego un tanto especial, y de repente pues toda esa gente desaparece, ¿no? Hay muchísimas películas, veíamos en Boxeo, que puede ser una de las, uno de los iconos de estas retiradas, donde se movía mucho dinero, había muchas personas alrededor, que de repente ese deportista pierde, o ya no deja de tener éxito, ese deportista pierde, o ya no deja de tener éxito, y todo el mundo desaparece. Entonces hay una soledad ahí, una situación extraña, que evidentemente habría que tratar de intervenir sobre ella, acompañar ese proceso, asesorar previamente, para que esa llegada, digamos, a la vida civil de un ciudadano como otro cualquiera, pues sea lo más sana posible. Porque efectivamente, si no se hace de una manera adecuada, acompañado, aconsejado, en ocasiones puede tener consecuencias muy negativas para el deportista, ¿no? Sí, de hecho, hay bastantes casos en que esas personas se encuentran absolutamente, no digamos con una depresión, que también, sino pues se encuentran en una situación extraña. Muchas veces pues incluso se deterioran las relaciones familiares, las relaciones de pareja, a veces se hacen actividades para las cuales no se ha estado preparado. Si has ahorrado algo de dinero, si has tenido la suerte de tener ese consejo, aquellos que han ganado dinero, de estar bien aconsejados y haber guardado algo, pues entonces muchas veces lo que ocurre es que haces malas inversiones. En fin, hay toda una casuística, toda una serie de situaciones que evidentemente desde la psicología del deporte se trata de intervenir, sobre todo con algunos deportistas o algunos deportes que son más, digamos, más sensibles y más vulnerables que otros. ¿Cómo podríamos decir que debe afrontarse esta nueva etapa para el deportista? Pues yo creo que, aparte de afrontar esa nueva etapa, el acompañamiento en la retirada es un proceso, ¿no? Es un proceso que debe empezar pues cuando el deportista está en activo.
Ese deportista en activo pues debe estar bien aconsejado. De hecho, ya se está trabajando mucho en el Consejo Superior de Deporte, en los centros de alto rendimiento. Tenemos compañeros que están permanentemente con estos deportistas, a los cuales ya se les asesora, se les aconseja, se les acompaña en el tema de poder, por ejemplo, compaginar el deporte con los estudios. También se hicieron algunas aproximaciones en las universidades para que tuvieran facilidades los deportistas, sobre todo los deportistas olímpicos, los ciclos olímpicos que duran 4 años o más. Bueno, pues entonces que se les dé facilidades para poder compaginar horarios, exámenes. Muchas veces los exámenes coinciden en época de la competición. La mayoría de las universidades responden bien, pero hay otros que todavía siguen siendo muy reacios a este tipo, entre comillas, dicen ellos, de privilegios. Claro, porque como señalabas, Joaquín, perdona que te interrumpa, hablamos de deportistas que dejan la competición con 30 y poco años, o sea, eso es fundamental, decir que son periodos deportivos por lo general bastante cortos sí. Por lo que estos jóvenes se jubilan, como hacíamos referencia antes, a corta edad, con 30 y pocos años, y tienen toda una vida profesional por delante, por lo que es fundamental ese contacto universitario, el tener una formación, ¿no? Sí, no, absolutamente. Ahora nos estamos preocupando mucho de esta formación paradeportiva. Todo lo que se haga en este sentido es poco, porque realmente un deportista olímpico, en el ciclo, 2 ciclos olímpicos que tenga, tiene una dedicación enorme al deporte, de muchas horas, de mucho tiempo. Dejan amigos de infancia, amigos de adolescencia, se meten en los centros de alto rendimiento y después las relaciones se ciñen mucho a su entorno deportivo. Y una vez que termina esto, cada uno vuelve a sus actividades familiares, o algunos tienen familia, otros no, y yo creo que hay que ocuparse de este tipo de deportistas que representan, muchos de ellos, a nuestro país, que realmente son personas de unas cualidades enormes. Muchos de ellos, y eso también se está cuidando, vuelven a su vida civil y aportan a sus empresas, a sus negocios, a sus trabajos, todos aquellos valores que han aprendido en el deporte. Y esto muchas veces se valora. De hecho, en Estados Unidos, pues muchas veces los deportistas se convierten en asesores de empresa para lo que se entiende por alto rendimiento empresarial, y también formación pues de personas que tienen que competir, ¿no? Entonces, todos estos valores son muy interesantes para después no desperdiciarlos, es decir, ponerlos al servicio de la sociedad civil, de las empresas, de los negocios, de otro tipo de actividades. También hay que abrir nuevas líneas en lo que es el entrenamiento deportivo. Muchos acaban sus vidas deportivas, realizan cursos de formación, cursos de entrenadores, y se dedican al entrenamiento, se dedican a la formación de otros deportistas, y así de esta manera pues siguen vinculados al deporte, y además pues se recupera, o por lo menos se pone en valor todo lo que ellos han aprendido y el tiempo que se les ha dedicado. Claro. ¿La retirada deportiva es un proceso transitorio, podríamos decir? Bueno, es un proceso de adaptación. Hay que ir adaptándose. Ten en cuenta que, como tú decías al principio, cuando se acaban los focos, se cierran los focos y los periodistas ya se retiran y ya no te llaman por teléfono para decirte, oye, ¿qué vas a hacer? Pues entonces esto es un proceso duro. Es quizá, podríamos decir, incluso uno de los momentos más duros o más complicados para el deportista? Bueno, depende del individuo. Hay algunos jugadores que lo entienden bien, y hay otros que realmente lo pasan mal. Por ejemplo, los jugadores de fútbol después suelen dedicarse a jugar en aficionados, a jugar partidillos, pachangas, para ir matando lo que ellos dicen el gusanillo, pero no deja de ser una especie de sucedáneo al deporte que hicieron en ese momento. Hay otros deportistas, pues como por ejemplo en bolos, que es muy difícil ver a jugadores de bolos que han sido de alto rendimiento jugar en otras ligas, de aficionados. Algunas veces cogen y tiran las bolas y no vuelven a verlas, se dedican a otros deportes.
Y cada individuo es distinto, cada situación, mejor dicho, es diferente. Y también variará dependiendo de a qué se deba esa retirada, ¿no? También, claro, no es lo mismo retirarse porque a uno ya le llega la edad y ya ve bueno, pues que tiene que ir finalizando, que aquellos que lo hacen por una lesión. Eso es otra situación difícil. Jugadores que en su máximo nivel de rendimiento, en su máximo nivel de juego, pues tienen una lesión grave y tienen que dejar de jugar y pasan de estar en la élite absoluta a desaparecer. De hecho, tú tiras de periódico, vosotros los periodistas, tiras de prensa, y veréis cómo jugadores que desaparecen. Han estado todos los días. Han sido primeras planas, han estado en las prensas deportivas y nunca se supo. Están, bueno, pues unos de una manera y otros de otra. Y también otras personas que lo llevan mal, entran en situaciones depresivas, en problemas de dificultades sociales. Pero bueno, si se interviene bien, si se trabaja bien, si el consejo psicológico, el apoyo psicológico, la transición se hace adecuadamente, pues se reincorporan a sus vidas. O sea que esta es podríamos decir, para ir concluyendo, Joaquín, que esta es una de las claves, ¿no? El estar bien acompañado, el estar bien asesorado, ya no solo en esta retirada, sino previamente, porque así la consecuencia será... Absolutamente. El acompañamiento del deportista debía ser obligatorio. Los entrenadores normalmente saben psicología y aplican psicología y lo hacen realmente bien, pero los especialistas en el bienestar psicológico de los atletas, de los deportistas, somos los psicólogos de deporte. Y de esto sabemos bastante y por lo tanto lo haríamos bastante mejor. El tándem, entrenador, psicólogo, otros profesionales como el fisioterapeuta y demás, pues son los que van a ayudar al deportista. No olvidemos que los deportistas de alto rendimiento son personas con unas tensiones y unas presiones enormes, con unos niveles de trabajo extraordinarios, con unas formas de vida muy rigurosas en la alimentación, en los descansos, en los viajes, en la vida muchas veces en los hoteles. No te digo nada, claro, por ejemplo, pues nada más vemos a Nadal cuando sale ahí y gana el Roland Garros. Pero la cantidad de horas. Muchos de ellos pues cuentan cómo viajan solos, van a un país, qué sé yo, Asia, a jugar un torneo, no de tenis, de otros deportes. Consecuencias familiares que incluso tienes. Y muchas veces van solos, te los encuentras solos y les ves por los aeropuertos y entonces esto no se ve, pero también es la vida del deportista. Y llegar al hotel y ver o equipos que pasan del autobús al hotel y del hotel al campo. Oye, has estado en Praga, has estado en Berlín, no vi nada, nada más vi el aeropuerto, el autobús, el hotel y el campo. Esta también es la vida del deportista. Efectivamente. Y durante un tiempo, esos tiempos de donde estás en la máxima competición, no te das cuenta. Y de repente, esto ya se acabó, Pues hay que asesorar, acompañar, dar consejo y saber y tirar de esos recursos que tienen los deportistas pues para dar respuesta a estas nuevas situaciones. Sin duda, y este es uno de los trabajos que hacen los psicólogos. Es clave la figura del psicólogo deportivo. Joaquín Díaz, muchísimas gracias a ti por haber estado en Cantabria por la mañana una vez más, y yo creo que dentro de no demasiado tiempo continuaremos abordando estos temas tan fundamentales y tan desconocidos muchas veces. Sí, además es que, bueno, yo te lo agradezco mucho porque como presidente de la federación después mando los vídeos a los colegas y bueno, pues les gusta mucho porque es una fase, algo interesante, divulgar lo que hacemos los psicólogos de deporte, los profesionales y aquellos que tenemos formación. Pero después viene el intrusismo, que eso ya es otra cosa. Es otra cosa que un día hablaremos de ello. Pero de ello. Si no te importa y quieres, pues seguiremos abriendo ámbitos. Muchísimas gracias. A ti, Lucía. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado en este inicio de semana. Mañana más, como siempre, a partir de las 12:30 del mediodía.